¿Qué pasa, chicos? Vamos a hablar sobre una cosa que está pasando con Corea del Norte y es un posible peligro inminente. Nos lo cuenta Lord Draw. Está pasando algo muy extraño y turbio en multinacionales de empresas de tecnología de todo el mundo. Resulta que, de repente, han aparecido un montón de casos de norcoreanos infiltrados con identidades falsas en empresas occidentales. Hay quien dice que esto es una especie de riesgo internacional. Yo no sé hasta qué punto es peligroso, pero para mí sí que es extraño y absurdo a la vez. En este caso no estamos hablando de norcoreanos que se infiltran para hackear o para robar todo el dinero de un banco. Estamos hablando de norcoreanos que se infiltran para trabajar y trabajan, o sea, cumplen con sus horarios. Pero es posible que sean literalmente norcoreanos que han escapado de Norcorea y simplemente, pues eso, que buscan una vida fuera de ahí, ¿no? De esa dictadura. O lo contrario, vamos a ver. Cumplen con sus proyectos y cobran su salario y siguen trabajando. La pregunta interesante aquí es, ¿por qué hacen esto? ¿Cuál es la motivación que hay detrás? ¿Y cuál es la dimensión de toda esta operación? Esto es lo que vamos a descubrir en este vídeo, pero antes quiero dejar claro que Corea del Norte es un país bastante opaco y que, como comentan muchos cada vez que hablamos de Corea del Norte, existen conflictos de propaganda y de exageraciones que no necesariamente reflejan la realidad. Pero eso no quita que en este caso vamos a hablar de historias documentadas y contrastadas que han ocurrido en diferentes empresas tecnológicas. Estamos hablando de grupos de norcoreanos como este, ingenieros hacinados en una pequeña habitación desde la que trabajan más de 12 horas diarias. No se encuentran en los Estados Unidos, tampoco se encuentran en Corea del Norte. Estos impostores envían desde algún rincón del mundo su sueldo al gobierno de Kim Jong-un, todo para que éste pueda seguir financiando proyectos como su programa nuclear. Hostia, qué raro, ¿no? En plan, trabajan para enviarle dinero al país. En plan, el propio país los saca con pasaportes falsos para conseguir dinero externo. Es muy raro esto. Acceder a las empresas utilizan documentos de identidad falsos, chatbots, deepfakes y una red de personas occidentales que les ayudan a mantener el engaño. Una red de trabajadores que no existen, cambian su nombre y su rostro cada día y se infiltran sin que nadie note nada, hasta que ya es demasiado tarde. Cuando empezamos a indagar sobre este tema, nos encontramos con un montón de noticias que hablaban de lo mismo, el mismo tipo de perfil profesional que se infiltra en empresas tecnológicas. Un trabajador IT, lo que para nosotros, en español, sería el equivalente a un trabajador informático. Detrás de estos perfiles se encuentran expertos en falsear identidades. En muchas de sus fotos podemos encontrar trazas de inteligencia artificial o de herramientas para alterar el rostro. Hostia, vaya tira esa foto, Poseen cientos de identidades y todas con un currículum impresionante. Hostia, me vienes con este currículum, hermano, y no te contrato, Vaya. Literalmente el diseño que ha encontrado, diseño gratis para CV. Por ejemplo, este es Ilya Butenko, un desarrollador de software senior, pero este de aquí también es Ilya Butenko. Aquí tenemos a Paul Jones, otro informático experimentado, pero también se llama Ryan Sims. Y lo más curioso de todo es que, pese a que los perfiles sean falsos, lo de que buscan trabajo es cierto. Estas personas quieren trabajar para ganar dinero, no para ellos, sino para su país, Corea del Norte. Y la clave está en las divisas, monedas internacionales con las que poder comerciar con otros países. Desde que Corea del Norte hizo su primera prueba nuclear en 2006, Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea bloquearon las cuentas y activos norcoreanos en el extranjero, así que de la noche a la mañana se habían quedado sin acceso a dólares, euros u otras monedas extranjeras. En teoría no debería afectarles porque Corea del Norte siempre había presumido de ser autosuficiente, es decir, producir por sí mismo todo lo que necesita, pero en la práctica eso era imposible. El régimen se sostiene gracias al mercado negro y a China. La fábrica del mundo les aporta todos los productos que necesitan para poder desarrollarse. Es que es muy difícil que se autoabastezcan a sí mismos. Y China está ahí. Ay. El problema es que su moneda, el won, no vale nada fuera del Corea del Norte. Y esto se traduce en que si no tienen esas divisas extra... Hostia, ¿cuánto es esto? Es que es una barbaridad, Un won, en plan, para tener 6 euros sería 1, 2, 3, 4. 1000 wones sería 1 euro. No, sería 6 euros. Pues serían... Hostia, estoy rayadísimo, 170 wones es 1 euro. No pueden importar nada.
Al principio, para conseguir lo que se conoce como moneda dura, así es como se llama a una moneda reconocida y valorada internacionalmente por su estabilidad, Pyongyang envió trabajadores al extranjero para que remitieran sus salarios en divisas al Estado. Estamos hablando de obreros, de personal de construcción, gente que iba a otro país para partirse el lomo para luego entregar gran parte de su salario a la patria. Pero en 2017 se acabó el chollo. El Consejo de Seguridad de la ONU prohibió esta práctica y los norcoreanos en el extranjero tuvieron que ser repatriados. Lo que la resolución de la ONU hizo, en este caso, fue cortar la vía legal de conseguir estas divisas que tenía Pyongyang. Pero esta era solo una forma de conseguirlas. Las divisas seguían siendo necesarias y no se iban a rendir a la primera. De hecho, es un tema bien documentado que el gobierno norcoreano tiene otras formas un poco más bruscas de conseguirlas, como por ejemplo con el grupo Lazarus, un grupo de ciberdelincuencia del que tenemos vídeo. Pero lo interesante en este caso que analizamos hoy fue la pandemia. La pandemia dio un impulso monumental al teletrabajo, y el teletrabajo les daba la oportunidad perfecta para poder volver a enviar trabajadores al extranjero, solo que sin enviarlos directamente. Hostia, pero hace 5 años que empezaron con este proyecto y se han enterado ahora. Cuidado, aquí la de cosas que estarán haciendo países y movidas que no nos estamos ni enterando. Creadores de software, técnicos de ciberseguridad, cualquier tipo de informático puede trabajar a distancia y pasar desapercibido. Además, la demanda es enorme y son buenos, por lo que no les cuesta tanto conseguir plazas. Como curiosidad, no solo infiltran a desarrolladores. En 2023 se pudo acceder a un servidor mal configurado en Corea del Norte. Al explorar su interior, descubrieron que había escenas en producción de series internacionales. Hostia, esta es The Voice, ¿no? Como Invincible, eso, Invisible, The Voice es otra. Invisible. De Amazon, o Iyanu, Child of Wonder, para HBO Max. Es decir, que grandes producciones occidentales estaban siendo desarrolladas en algún lugar remoto por infiltrados norcoreanos. Con estos métodos se ha estimado que los trabajadores en el extranjero logran introducir en Corea del Norte entre 250 y 600 millones de dólares al año. Hostia, cuidado, Eso es pasta. A ver, tampoco es tanto para un país entero, pero oye, es pasta. Como hemos dicho, esto es solo una parte de los programas que tiene el régimen para financiarse. Es el mismo objetivo que tiene el grupo de hackers Lazarus. Y si lo recordáis, esos hackers eran sus estudiantes más destacados, pero también había otros estudiantes destinados a ser ingenieros informáticos. Esta es la Academia Kumsong, y esta otra de aquí es la Academia Militar Kim Il-sung. En ellas es donde empieza el proceso de formación que convertirá a cientos de niños en esos trabajadores informáticos en el extranjero. Porque se dice que toda esta inversión en formar en ingeniería informática a los niños norcoreanos nace por el interés de Kim Jong-un por los videojuegos. Por si no lo sabéis, joder, plan, están mucho más avanzados que lo que nosotros creemos, porque como están desconectados de todo, parece que están como las antípodas, pero los pavos están conectados, En toda Corea del Norte solo hay un usuario activo que aparece en la plataforma de videojuegos Steam, por lo que muchos piensan que ese misterioso usuario es el mismísimo Kim Jong-un. El líder norcoreano siempre ha afirmado ser un fan de los videojuegos y que, gracias a ellos, ha entendido lo importante que es Ojo, Red Dead Redemption esto, ¿no? dominar el panorama digital. Según Kim, lo primero que hizo tras volver de sus estudios en Suiza fue implementar un temario sobre informática en los centros educativos. Quería formar a los mejores informáticos posibles. Bajo las órdenes del RGB, el Reconnaissance General Bureau, la agencia de inteligencia de Corea del Norte, se les encarga la misión a algunos de estos informáticos de recaudar todo el dinero posible para Corea. Para eso los envían a Rusia, o la provincia que colinda con la frontera, Liaoning, en China. También se suelen alojar en ciudades como Dandong o Dalian. Hay casos de trabajadores en Laos, en Turquía, en Vietnam u otras partes del mundo. Desde estas ubicaciones pueden crear falsas identidades, mover de ciudad en ciudad sus conexiones y trabajar turnos interminables con total libertad. Hostia, pero en China está todo muy controlado, Esto heavy, como lo hacen. Y esto es totalmente necesario. Tienen que salir del país porque Corea del Norte está muy vigilada por todo el mundo. Su red está muy limitada y cuenta con apenas 1024 direcciones IP públicas. Si intentaran conectarse a internet desde allí, les iban a pillar hasta con VPN. En serio, no iban a poder ni con Proton. Menos mal. Se viene la movida esta, fuera Proton, no me interesa.
En 2024 el investigador Zach XBT estaba algo ocupado. Es el investigador que destapó el caso Malone, del que tenemos vídeo en el canal, pero aún tuvo tiempo para seguirle la pista a 1,3 millones de dólares que habían robado de una empresa cripto. Mientras buscaba, descubrió que en los ordenadores que habían hackeado para conseguir el dinero había una herramienta llamada Netkey. Netkey es la herramienta que usan en Corea del Norte para conectarse al internet que usa el resto del mundo, ya que en su país cuentan con su propia intranet, que tiene páginas web y sitios fuertemente censurados y controlados por el gobierno. Es que debe ser eso una censura increíble, ese país. A través del rastro de Netkey, Zach averiguó que la empresa cripto había contratado a norcoreanos con documentos de identidad falsos, y según Zach, uno de ellos llegó a generar entre 300.000 y 500.000 dólares trabajando en más de 25 proyectos a la vez, y no porque ese trabajador fuese un gurú de la disciplina y la productividad, sino porque detrás de ese trabajador había un equipo de unas 10 o 20 personas, entre las que se dividía el trabajo para optimizarlo de la mejor manera posible. Estos trabajadores aparecen en distintos perfiles de LinkedIn, de Upwork y de otras plataformas, y trabajan en varias empresas al mismo tiempo. Nunca están solos, trabajan en equipos, viajan en grupos a distintos países. Los que bonitos, todos con el mismo pelo. Parecen los pelos brócoli, pero de estilo Corea del Norte. Se instalan en pisos y operan desde allí como una unidad. Los equipos se organizan para ser lo más productivos posibles, trabajan entre 10 y 14 horas diarias y compiten contra sus compañeros para ganar el máximo dinero posible. De ese dinero que generan se estima que un 10% se lo quedan ellos y el otro 90% va a su país. Hay estimaciones que dicen que cada equipo puede llegar a enviar hasta 3 millones de dólares por año. Hostia, pero es que esto, en plan, es literalmente ser un... Eres una hormiga. Y te da igual tu propio bienestar. En plan, tú trabajas por tu país. Es terrible. Trabajan en condiciones muy precarias y bajo un control constante. Entre ellos tienen a un líder encargado de vigilar por dónde este es el líder, tiene percha. Se mueven y qué pueden hacer. Deben pedir permiso hasta para ir al supermercado. Si observamos la habitación desde la que trabajan, vemos que hay un tendedero con ropa secando, un dispensador de agua y una cámara que los vigila constantemente. Y por si el líder y la cámara... Lo que me extraña es que haya un reloj ahí, porque así saben qué hora es y eso no me gusta, ¿eh? No deberían saberlo. Cámara no fueran suficientes, también se fomenta que se delaten entre ellos si llegan a cometer alguna falta. El régimen de Corea del Norte se sostiene por el control total de la población. Bueno, claro, en plan, ya no es que vayan ellos por voluntad, porque es como lo ya había entendido, para servir al país, sino que están literalmente vigilados. Como salís, pero os tenemos vigilados. Existen leyes que incitan a que unos ciudadanos delaten a otros si sospechan que alguien planea traicionar al régimen o intentar escapar. Estos actos se clasifican como traición, por lo que, en teoría, pueden acabar hasta con pena de muerte. Y no solo eso, todos son conscientes de que sus familias corren el riesgo de sufrir las consecuencias de cualquier traición o deserción. A pesar de todo, dentro del país estos trabajadores se consideran unos privilegiados. Es un trabajo que pocos pueden conseguir y que tiene ventajas como el acceso a tecnología moderna o el contacto con el mundo exterior. En los apartamentos en los que viven, muchos tienen mejores condiciones de vida que las que tenían en Corea del Norte. En las conversaciones que se han filtrado de los equipos, se siente una sensación de equipo. Hablan de su día a día, comentan sus salarios y se ríen de los perfiles que crean. La verdad, algunos son bastante graciosos. Otra cosa interesante es que se comunican en inglés y no en coreano. Esto lo hacen para mejorar su dominio del idioma y también para evitar que en un descuido los servicios de mensajería puedan relacionarlos con Corea del Norte. Bueno, yo me leí el libro 1984 de George Orwell, creo que lo tengo por aquí. Mira, aquí está. ¡Epa! Aquí lo tenemos. 1984 de George Orwell. Lo recomiendo a todos. Tiene mucha relación con el tema del control de una sociedad. Pues eso, de que están controlados por pantallas y todo lo tienen que hacer por el régimen. Y he visto así lo parecido con el Corea del Norte y lo recomiendo muchísimo, está muy guay. Tras tantos años de separación, se puede diferenciar a alguien de Corea del Norte de alguien de Corea del Sur analizando el idioma. No hablan igual, cambian la forma en la que usan los signos de puntuación, utilizan expresiones arcaicas e incluso algunas palabras son distintas. Los equipos crean perfiles falsos con experiencia y conocimientos muy demandados en el sector IT y los publican en LinkedIn, Upwork y Fiverr. Las fotos que utilizan son robadas o han sido modificadas con alguna herramienta de inteligencia artificial. Lo mismo sucede con sus documentos de identidad. Cuando aparece una oferta de trabajo interesante en Estados Unidos o en Europa, presentan su candidatura. Saben que al tener un currículum tan potente, es muy probable que les llamen, pero
Pero antes de agendar las entrevistas, necesitan algo más. Recordemos que ellos, aunque no están en Corea, están en países como Rusia o China. Si uno de estos trabajadores simplemente se presentase a una entrevista, el entrevistador podría ver que se está conectando desde otro país. Tampoco les vale usar una VPN, ya que en muchos casos las direcciones de estos servicios suelen venir desde servidores conocidos y son identificables. Y aún así, en caso de que cuele, cabe la posibilidad de que los descubran más adelante si su dirección IP cambia con frecuencia. Algo que es fácil que suceda. Muchos entrevistadores son conscientes de ello y si detectan algo anormal es probable que terminen la entrevista de inmediato o que los despidan a las pocas semanas de haber empezado a trabajar. De hecho, es Pero igualmente se están colando, lo primero que se puede leer en la lista de red flags sobre cómo identificar a trabajadores norcoreanos que publicó el FBI. Si quieren superar esas entrevistas y asegurarse el trabajo, es imprescindible conectarse desde el propio país donde van a trabajar. Deben usar un dispositivo que funcione desde allí y no necesite ninguna VPN. Y no solo eso, ¿qué pasa si verifican los documentos de identidad falsificados con los que consiguen los trabajos? ¿O cómo ingresan los sueldos de los trabajadores si no tienen cuentas bancarias? Aquí es donde entra la siguiente parte del plan, porque aunque no lo creas, hay personas occidentales que ayudan a esto. Muchas veces sin saberlo están ayudando a financiar el régimen de Corea del Norte. Hostia, claro, hay facilitadores y gente que ni siquiera se está dando cuenta. Vamos a ver cómo lo explica, pero hostia, me parece súper interesante. Esta mujer de labios sabrosos y que está comiendo una especie de ungüento vegano es Christina Chapman. Por su apariencia bonachona y sus pronombres correctamente indicados en la descripción de su TikTok, nadie diría que oculta algo. Me encanta Lord Trump, es que es un máquina, me encanta. Pero Christina es... Suscribiros todos a él y que tiene un canal de la hostia, tiene unos videazos. En realidad, la cara visible de toda la operación norcoreana en Estados Unidos. Ella es una facilitadora, una pieza indispensable para los trabajadores coreanos porque les permite hacer parecer que están en Estados Unidos. Para esta labor, Chapman tiene una granja de portátiles en su casa. Los necesita porque los trabajadores de Corea del Norte se conectan a ellos para trabajar. En cada uno de ellos se puede ver que hay pegatinas con los nombres de quienes los están usando. Chapman debe mantener los ordenadores siempre encendidos, reiniciarlos cuando sea necesario e instalar y mantener el software actualizado. Hostia, claro, tiene lógica. Lo que pasa que, ¿por qué harías esto teniendo una imagen pública? ¿No? Ser tan pública que mucha gente te conozca, porque hemos visto que tenías más de 100.000 seguidores, ¿no? Creo en TikTok. No sé, alguien tan conocido que hagas esto te van a pillar, tío. El trabajo del facilitador consiste en algo más que tener unos ordenadores en casa. El facilitador es el que firma todos los documentos para cumplir con los requisitos legales de los trabajadores, el que recibe cualquier paquete de la empresa. En el caso de Chapman, hasta recibía las nóminas de los trabajadores y las enviaba a cuentas en el extranjero, después de, evidentemente, quedarse con una comisión. Aunque no se sabe de cuánto era esta comisión, cuando la pillaron, tenía $284.000 que debía enviar a los norcoreanos. Como ya os hemos dicho, los trabajadores necesitan una manera de parecer residentes en el país donde trabajan, y gracias a programas como Uplink o Anydesk, que permite acceder de manera remota al ordenador, pueden conectarse a esos portátiles y operar desde allí sin necesidad de ninguna VPN. Lo que ven sus jefes es la conexión del portátil en la granja de Chapman. Chapman era el engranaje clave de la estafa, una ciudadana estadounidense que ofrecía su salón como fachada digital para que Pyongyang se colara en multinacionales de todo el mundo. En 2025, cuando el FBI entró en su casa, encontró casi un centenar de portátiles encendidos, cada uno con la identidad falsa de un supuesto programador. Hostia, eso vale cash, en cuanto a luz y que no se apague nunca y demás, cuidado, Consecuencia de esto, Chapman ha sido condenada a pasar 8 años en prisión y a pagar unos $400.000. En este caso, Chapman sabía perfectamente lo que hacía, pero muchas veces los facilitadores no tienen idea de que están tratando con trabajadores norcoreanos. Hostia, 8 años y $400.000 no lo veo para tanto, para lo que estaba haciendo realmente. Porque heavy, y tenía por enviar en ese momento $284.000, no todo lo que envió, que eso no se sabrá, supongo, claro. Hostia. Que hay que hacer una pequeña aclaración. Los facilitadores no siempre saben lo que son. Es decir, en el caso de Chapman parece bastante claro que si llenas tu casa con una granja de ordenadores, algo raro estás haciendo, ¿no? Pero a veces también intentan engañar a particulares para que les permitan usar su ordenador portátil sin mencionar para qué lo necesitan, o incluso les convencen de que
forma parte del trabajo. Sí, esto es un poco raro, pero la gente pica. Por ejemplo, en este anuncio, los norcoreanos atraen a los occidentales prometiendo una manera sencilla y segura de trabajar, una posibilidad para obtener un futuro profesional brillante como desarrollador de software. El trato es simple, el occidental pone la voz y la imagen, y su amigo se encarga de todo lo demás. El anuncio incluso te adelanta lo que tienes que hacer en la entrevista de trabajo, que normalmente se divide en 3 fases. En la primera, con recursos humanos, basta con leer el guión que nos preparen. Luego vendría la prueba técnica. Aunque parezca más difícil, hay que tener en cuenta que contamos con un amigo que nos dicta las respuestas, y si la cosa se complica, él mismo entrará en el ordenador para hacerse cargo de todo. Por último, solo queda convencer al jefe de que todo encaja. Pero ojo, porque este es solo uno de los métodos de los coreanos. A veces se plantan ellos mismos delante de la cámara y se ponen a hacer la entrevista. Así es más cómodo y gana más dinero porque el facilitador no se lleva esa comisión. Las entrevistas las hace el miembro del equipo que tiene un mejor dominio del inglés, no necesariamente el que va a realizar el trabajo. En ocasiones usan deepfakes. Hostia, pero es que esto, tío... Yo veo a este pavo... No sé si el entrevistador o el entrevistado, pero yo veo a este pavo y joder, costaría contratarle. Un deepfake es un vídeo manipulado con inteligencia artificial que superpone un rostro sobre otro en tiempo real. Sé que pensaréis que la tecnología no está tan avanzada en este ámbito y estoy seguro de que muchos de vosotros detectaríais un deepfake Es que esto se ve a leguas, también te digo, en un vídeo de YouTube, pero ¿qué pasa en una videollamada cutre, con mala conexión y con una webcam que graba a 144p? Hay fallos evidentes, como por ejemplo si el candidato se pasa la mano por la cara, el deepfake se buguea. Hay más pistas, la atmósfera que rodea la entrevista es muy sospechosa. El candidato parece estar trabajando en algún lugar muy ruidoso como un call center, con una conexión a internet de baja calidad y un fondo virtual genérico que lo oculta todo. Durante las entrevistas buscan las respuestas en ChatGPT y si no consiguen resolver algo, hacen la mítica de desconectarse de la llamada y aparecen al rato diciendo que no va la conexión y con... Ese va fumado, ese va fumadísimo, pero vamos... La respuesta lista. En el juicio de Christina Chapman se documentó que, solo a través de su red de portátiles, más de 300 empresas estadounidenses habían contratado a trabajadores norcoreanos con identidades falsas. Cientos de nóminas, decenas de millones en salarios y beneficios habían financiado el régimen de Pyongyang. Y eso era únicamente la operación de una facilitadora, así que imaginad cuántas siguen activas sin haber sido descubiertas. Es que deben haber decenas y cientos de personas ahí con portátiles en casa que no se sabe. Una vez que ya están dentro de la empresa, lo mejor que puede pasar es que simplemente se dediquen a trabajar. Es lo que los analistas de seguridad denominan la amenaza Jasper Slit. El daño es bastante grave porque sin saberlo, una simple entrevista de trabajo se ha convertido en una conexión directa a financiar un régimen hostil. Además, estos trabajadores ahora tienen acceso a información comprometedora de la empresa, bases de datos, códigos o secretos industriales, y si pueden hacer algo con ella para ganar más dinero, lo van a hacer. Pero esto no es lo peor que puede pasar, porque existen otros grupos de norcoreanos que no se dedican solo a cobrar sueldos o filtrar información, son grupos que distribuyen malware y pueden suponer un grave peligro para las empresas. Estos grupos constituyen lo que se denomina la amenaza Moonstone Slit. Por ejemplo, se sabe que una empresa falsa norcoreana desarrolló el juego The Tank War, un juego NFT para degenerados de las criptos, de ahí el D, que cuando te lo descargabas te instalaba un troyano. A diferencia del grupo de amenaza Jasper Slit, Moonstone Slit se caracteriza por su agresividad. Combina espionaje con operaciones financieras, extorsión, ransomware. Es un tema que podría darnos para otro vídeo si vemos que en los comentarios lo pedís mucho. Pero tiene buena pinta, la verdad. Estaría guapo verlo. Continuando con Jasper Slit, existe una web llamada Colima Group que se dedica a recopilar información sobre los trabajadores norcoreanos y a publicarla en extensos análisis. Por ejemplo, en este artículo le siguen la pista a un trabajador de Corea del Norte en Laos a través de información pública. Está guapo, son como investigadores, ¿no? Le puede ver en fiestas, en un partido de fútbol o en una piscina. Otra de sus investigaciones revela que detrás de los trabajadores puede esconderse una realidad mucho peor. Según sus artículos, no son un bloque homogéneo, sino una red con funcionamiento similar al de una mafia. En lugar de un ejército centralizado, se trata de un ecosistema en el que pequeños grupos operan bajo la cobertura de empresas fantasma repartidas por Asia y África, enviando parte de sus beneficios a Pyongyang. Según Colima, ese se lo pasa a puta madre, ¿eh? Ese es un máquina. Él puede hacer de todo lo que los demás no pueden hacer en su propio país. Es un jefe. Anda, se le ve
se le ve gordito y eso es que zampa bien. Esta estructura piramidal permite a los trabajadores escalar posiciones. Empiezan como simples freelancers con identidades falsas. Cuando se gana el respeto de sus superiores, pasan a coordinar equipos o incluso fundar compañías pantalla, y con el tiempo pueden convertirse en jefes de sus propios clanes digitales. Todo ello bajo la supervisión de agencias de inteligencias norcoreanas como el RGB, que actúan como los verdaderos capos del sistema. Con vigilantes como el Kolima Group, se ha creado una especie de juego del gato y el ratón. Los norcoreanos están evolucionando. Cuando sus falsos perfiles son descubiertos, desaparecen a las pocas horas, y cuando alguna de sus tácticas sale a la luz, dejan de utilizarla. Son expertos en adaptarse, en ver qué es lo que sucede y en buscar alternativas para cumplir su único objetivo: enviar dinero a Corea del Norte, sea como sea. Como ya hemos mencionado, hay otro grupo más famoso y todavía más peligroso y con un historial de ataques que asusta: Lazarus. Este es el grupo que ha dicho antes, ¿no? Que tiene un vídeo. Un grupo de hackers de élite del RGB. Están especializados en todo tipo de ataques informáticos a Occidente. Durante años han perpetrado robos de película en los que se llevaron más de $1.000 millones. También han sido capaces de chantajear a una empresa como Sony, esparcieron un virus que casi acaba con el sistema sanitario del Reino Unido y le enviaron memes al FBI. Muy grande, muy buen vídeo. Aplausos a Lord Drop, la verdad. Pero bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos en próximos vídeos, que sepas que esto ha sido en directo. Like y suscríbete si te mola. Y nos vemos en la próxima. Adiós.